Bienvenidos otra vez. Muchas gracias por estar acá presentes en línea. Buena cantidad de alumnos inscritos acá en el GITSI, así se dice. Bien, bueno, arrancamos la clase entonces. En la primera parte vamos a repasar lo que vimos en la última clase. En la última clase vimos básicamente algo que se llama arreglos unidimensionales. Ahora resalto lo de uni, porque justamente lo que vamos a ver hoy es bidimensionales. ¿Sí? Pero bueno, primero nos encargamos de lo que ya estuvimos viendo. Para iniciar la clase, resalto algo que ya dije por WhatsApp y lo dije por el campo, pero nada, no está de más repetirlo. Es lo siguiente: los parcialitos los vamos a usar para cerrar la nota anual, lo que no quiere decir que si no hicieron alguno de los parcialitos o si desaprobaron alguno de ellos o varios de ellos, vayan a desaprobar la materia, ni mucho menos, ¿sí? Si no hicieron ningún parcialito a fin de año o si hicieron todos los parcialitos desaprobados, no pasa nada. Si ustedes aprueban el parcial o los parciales o lo que sea que tomemos, la materia la van a aprobar, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a utilizar para redondear la nota, ya sea para arriba o para abajo, pero no van a hacer que aprueben o desaprueben la materia. Quiero que eso quede claro. Los parcialitos son simplemente una instancia de aprendizaje más para ustedes y para estandarizar y regularizar su situación práctica. ¿Ok? ¿Está claro eso? Estoy corriendo el micrófono a ver si me mejora. Díganme si me escuchan mejor o peor, no sé. Déjenme ver un poco la configuración, a ver si la mejoro. Bueno, a ver, díganme ahí si me escuchan mejor. No sé si tiene que ver la calidad del video, pero bueno, también le bajé esa calidad por las dudas. Un poco mejor. Ahora sí, bueno. Nada, cambié el micrófono y cambié un poco la configuración, pero no sé si ayuda. Bueno, seguimos. Si dije algo importante, depende de lo que consideren importante. Lo que les dije, que los parcialitos van a servir para redondear la nota a fin del cuatrimestre. Del cuatrimestre no, a fin del año, del segundo cuatrimestre. Que nadie va a aprobar la materia por haber aprobado todos los parcialitos, ni que nadie la va a desaprobar por no haber hecho ninguno o sacarse 2 en todos los parcialitos. Los parcialitos son una instancia de aprendizaje para ustedes, para regularizar, estandarizar, que quede inmortalizada en el campo, que es el único mecanismo oficial que tenemos, su práctica, ¿sí? Sus tareas de práctica. Es importante que los parcialitos los hagan y traten de aprender de ellos para no cometer los mismos errores en el parcial de verdad, ¿sí? Más que nada porque vieron que le subí las notas alrededor del 40% desaprobó, el 60% aprobó. Lo bueno de los desaprobados es que la mayoría de los que desaprobó con el mismo error. El error es que inicializaron mal el vector, el tamaño. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Después del parcialito les comenté ese error, ¿sí? Así que la próxima no cometan ese error. Esa fue la principal fuente de desaprobados que hubo.
¿Sí? Bueno, ¿quedó claro esto? No sé si están escuchando o no ahora. Mejor o peor. Y bueno, y repito lo otro que había dicho, que es que la primera parte vamos a repasar lo que vimos de arreglos unidimensionales y luego pasamos a arreglos bidimensionales, tridimensionales y bidimensionales, ¿sí? Sí, puede ser. Hoy cambia el micrófono también, así que no sé. Bueno, arrancamos con el repaso de lo que vimos en la última clase. En la última clase lo que vimos es arreglos. Arreglos es básicamente una colección de datos de un mismo tipo. Eso es importante, que todos los datos son del mismo tipo. Por ejemplo, podríamos definir algo que se llamaba array, un array 1, algo así, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Se declara una variable que se llama array 1, en este caso, que ¿qué tiene? Contiene 5 datos y esos 5 datos son enteros. Es decir, tiene una estructura que es algo así. Un espacio para un entero, otro espacio para otro entero, otro entero, otro entero, otro entero. ¿Sí? Esta variable básicamente es una bolsita con 5 bolsas pequeñas, donde en cada una de estas bolsas vamos a guardar datos enteros. ¿Ok? Lo que puedo hacer es lo siguiente, a ver, podemos probar esto. Ahí como me escuchan. Sí, me escuchan. Mejor o peor. Creo que mejor. Bueno, listo. Me saqué el micrófono, los auriculares, no me habla nadie. Pero yo pensé que se iba a escuchar mejor con el micrófono de los auriculares. Dame que le subo un poco el volumen a esto. Bien, bueno, si me dicen que me escuchan mejor, ahora les hablo desde el micrófono integrado de la compu. ¿Sí? ¿Sigo así? Ustedes dirán. Bien, perfecto, sigo así entonces. Bueno, entonces acá definimos un primer array de datos enteros, 5 datos enteros. De la misma forma y sin mucha creatividad, uno puede definir otro tipo de array, un array 2 de otro tipo de datos, por ejemplo, para almacenar flotantes, y no sé, 7 flotantes. ¿Sí? Otra forma, otro ejemplo podría ser almacenar datos del tipo doble, no sé, 2 datos del tipo doble. ¿Sí? Acá tenemos 3 ejemplos de array donde en cada array almacenamos datos de distinto tipo. ¿Sí? Pero lo importante es que acá son 2 datos dobles, 7 datos flotantes, 5 datos enteros. No pueden mezclar los datos, no pueden en este array almacenar flotantes, dobles y enteros mezclados. Almacenan un único tipo de dato. Lo otro que vimos es que si uno quiere darle valor inicial al array, podía ser igualarlo a, entre llaves, poner los números que inicializan el vector. Por ejemplo, el 2.1, y el menos 5.6. Esta es la forma de cargar un array a mano, entre llaves. ¿Sí? Y bueno, lo otro que vimos es cargarlo pero por teclado. Así que vamos a pasar a eso. Esta es la inicialización que quizás menos funciona, menos sirve, porque uno por lo general no sabe el tamaño del vector, así que no tiene sentido inicializarlo a mano. Pero bueno, es bueno saberlo porque por ahí nos facilita la vida en algún momento. Así que vamos a pasar al ejercicio. Permítanme que esto lo voy a dejar comentado. Y arrancamos. El ejercicio lo vamos a hacer, por ejemplo, con un array de flotantes. Vamos a llamarlo vector y va a tener 10 elementos. ¿Sí? Acá estoy definiendo un vector, en vez de 10 vamos a darle 5 si hacemos la carga. Un vector de 5 elementos, ¿sí? Donde cada elemento es flotante. Y vamos a repasar un poco todo lo que vimos. La primera
cosa importante que uno tiene que hacer con un vector es lo siguiente. Y antes abro un paréntesis. Esto, cuando uno almacena muchos datos de un mismo tipo, se llama array, o sea, arreglos. Cuando los datos que uno almacena son números, o sea, enteros, flotantes o dobles, se lo puede llamar también vector, que es la palabra que yo utilizo. ¿Sí? Ya te lo mencioné, pero bueno, para evitar algún tipo de confusión. Este es un array que se llama vector. Bien, lo primero que nos interesa hacer es, por lo general, cargar el vector. Cargarlo cuanto antes, porque en este caso tenemos 5 posiciones, donde en las 5 posiciones que hay arriba son cosas que uno no sabe qué son. ¿Sí? Hay 5 posiciones numéricas que tienen basura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar el vector. ¿Cómo se hacía eso? Eso se hacía de la siguiente forma. Los vectores, como ya vimos, tienen posiciones y cada posición está estáticamente asignada. Es decir, la primera posición siempre es la posición 0 y la última posición siempre es la del tamaño menos 1. Entonces, esta es la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Por ende, para cargar el vector, uno lo que tiene que hacer es int i, o sea, hace un for que inicializa en 0 y termina donde en un lugar menos que el tamaño. O sea, si el tamaño era 5, acá tengo que poner justamente un 5. ¿Para qué? Para que termine en el 4. Es decir, va a ir desde 0 hasta 4. Y desde ya que vamos a ir incrementando. Bien. Este es el for clásico que vamos a usar para prácticamente todo lo que hagamos con array. ¿Ok? Empieza en 0 y termina en una posición menos del tamaño. Eso es fundamental. Para pedirlo por consola, uno puede hacer un printf, ingresar el número, y para guardarlo, como era, esto era lo primero importante para que habíamos hecho en la clase pasada, ¿cómo hago para guardar el número que se ingresó por teclado? Obviamente como un scanf, esto no cambia mucho, es un scanf, porcentaje f en este caso porque es flotante, y que era lo importante, el ampersand, y acá que tengo que poner, esto es lo importante, que tengo que poner al lado del ampersand. Tengo que poner justamente la variable en la que quiero guardar, pero como esta variable es de 5 datos, tengo que aclarar en qué dato lo voy a guardar, en qué posición. Y la posición me la dice justamente el índice. Bien. Entonces, de esta forma, entramos al for 5 veces, y cada una de estas veces que entramos, guardamos un numerito acá en vector. Eso es la carga del vector. Yo podría compilarlo, seguramente funcione, pero no veo ningún error grosero. Pero la realidad es que si lo compilo y nada más, no voy a saber si está bien. Entonces, lo otro que uno suele hacer enseguida, pronto, rápido, es mostrarlo por pantalla. ¿Sí? Si uno no muestra por pantalla el resultado, difícilmente se dé cuenta que esté bien. Así que ahora lo que vamos a hacer es mostrar el vector. Entonces, ¿cómo hacemos para mostrarlo? Hacemos lo mismo. Hacemos un for que va a ir de 0 a 5, solo que en el printf ahora voy a mostrar cada una de las posiciones. Por ende, voy a mostrar un flotante, dejo ahí un par de espacios, y el número que voy a mostrar es el que consigo acá, con vector en la posición i, donde i nuevamente me lo dice mi for. Entonces, de esta forma acá lo cargo y acá lo muestro. Vamos a chequearlo. Permítanme poner un par de saltos de línea. Bueno, dale, para los más elegantes, los más estéticamente correctos, les podemos poner un punto 2 para que muestre solamente dos decimales. Y acá voy a poner otro salto de línea más, para que quede más prolijo. No, la verdad ni idea, nunca miré uno de mis videos, que vaya uno a saber qué cosa estoy subiendo. Ustedes sabrán más que yo.
Voy a probar el algoritmo, así lo vemos por primera vez. Y de paso detectamos si hay algún error inicial. A ver. Bueno, ingresar números. Voy a ingresar el 5.3, el 3, el 6.21, el menos 9.6 y el 0. Bien, acá ingresé, hice la carga del vector y acá lo que hacemos es mostrarlo. Supongo que está todo bien, 5.3, 3, 6.2, menos 9, perfecto, bien, está todo bien. Entonces ya sabemos cargar y ya sabemos mostrar un vector. Antes de seguir, hago comentarios importantes, resalto lo importante acá. Obviamente podríamos haber cargado los números y a medida que los cargábamos los podíamos ir mostrando, ¿no? O sea, podríamos haber hecho todo en el mismo for. Eso sin lugar a dudas se podría haber hecho. Ahora bien, es importante en la programación, y en la programación sana, para que ustedes sean buenos programadores, que es lo que pretendemos a fin de año, es que al problema general uno lo vaya segmentando en módulos, ¿sí? Para que el programa pueda ser reutilizable, escalable y principalmente entendible, ¿no? Entonces separándolo en módulos. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que vamos a hacer ahora lo vamos a ir separando así, en módulos pequeñitos, ¿bien? Este es el módulo cargar, este es el módulo mostrar, y así vamos a seguir con cada una de las cosas que le hagamos al vector. Esto en respuesta a varios problemas que tuvieron ustedes con los ejercicios que enviaron, que por ahí hacían todo en el mismo for, y claro, se confundían porque hacer demasiadas cosas a la vez no es bueno, ¿sí? Si uno cocina, programa, y entre medio va, se baña, y bueno, seguramente programe algo mal, se le queme la comida, y bueno, por ahí se baña bien, pero todo lo otro por ahí no. ¿Sí? Así que es importante separar los problemitas en pequeños problemas, ¿sí? Es segmentar lo que uno está programando. Más que nada para lo próximo que vamos a ver es funciones y procedimientos, ¿sí? Así que si bien no es lo más eficiente hacer esto, porque estoy haciendo un for a cada rato estoy recorriendo mi vector, nos da otros beneficios que van a ser muy útiles durante todo el año. Bien, bueno. Otra cosa importante que les comento para que vayan tomando buenos hábitos acá en la programación, y más que nada cuando trabajan con vectores, es que en una variable separada definan el tamaño. ¿Sí? Tamaño igual a 5. ¿Sí? Y en vez de poner este 5 acá, pongan tamaño. Entonces, mi vector sigue siendo de 5 posiciones, solo que ahora está guardado en una variable. ¿Por qué les digo esto? Así pueden reutilizar todo esto. ¿Bien? Por ejemplo, cargar vector. Cargar vector va de 0 a 5, en realidad a 4. Va a ir de 0 hasta tamaño. Y acá también, hasta tamaño. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo dentro de dos clases tienen que hacer exactamente lo mismo para un vector de 501 posiciones, van a tener que cambiar todos los 5 por un 501. Es mucho más fácil que cambien esto. Veanlo como la configuración del ejercicio. O sea, esto cambiando el numerito de acá, el ejercicio hace cosas totalmente distintas. ¿Sí? Es importante esto. Y ni hablar para el ejercicio que tomé el otro día, que era el usuario. ¿No? El problema que era el usuario elige la cantidad que era hacer un printf, un scanf, guardarlo en tamaño y de ahí en más definir el vector. Entonces, si uno toma el hábito de hacer esto siempre así, no va a cometer más el mismo error que cometieron la mayoría de los que desaprobaron. Así que, de ahora en más, el tamaño del vector es una variable que indique el tamaño. ¿Sí? Yo por lo general la llamo tam. ¿Ok? Nada, eso también, buen hábito de programación para que sea fácil alterar cada uno de los módulos. Lo otro que habíamos visto era, por ejemplo, encontrar máximos o mínimos de un vector. Eso sé que ya lo repasamos y no tuvieron problemas, pero nada, lo vuelvo a repetir como para recordarlo. En este caso vamos a buscar, no sé, el mínimo. ¿Cómo hacemos para buscar mínimos? Primero necesitamos una variable que almacene justamente el mínimo. En nuestro caso nuestro vector es de flotantes, así que nuestra variable mínimo va a ser de tipo flotante, porque voy a almacenar uno de esos valores. Voy a poner mínimo.
y habría que dar un valor inicial. ¿Qué valor inicial se da? Uno tiene que darle un valor inicial que sea algún elemento del vector. Cualquier elemento del vector, no importa cuál, cualquiera. Uno, por estandarización, suele utilizar el primer elemento del vector. Es habitual, al mínimo, darle valor inicial el primer elemento del vector. Si uno me dice, pero lo podemos iniciar con el vector, con la posición 3. Eso está bien, también va a funcionar, no hay problema. El problema es que si alguien vino acá y puso que el tamaño era 2, la posición 3 no va a existir. Entonces es peligroso hacer eso. Para evitar eso, uno pone la posición 0. La posición 0 siempre existe. Si el vector está definido, va a tener por lo menos una posición. Y esa posición va a ser la 0. Entonces, es bastante habitual darle como condición inicial el vector en su posición 0. ¿Bien? Listo, tenemos el mínimo. ¿Cómo hacemos para encontrar el mínimo? Lo mismo de siempre. Cada cosa que hagamos con el vector la hacemos con un for, o en su defecto con un while, para buscar el mínimo. Vamos a buscar el mínimo. El for nuevamente va a ir desde 0 hasta el tamaño, o sea, hasta el tamaño menos 1. ¿Y qué es lo que hacemos? Acá les digo a ustedes que me digan cómo hacemos para encontrar el mínimo. Ya tienen que estar súper cancheros, pero bueno, mejor repetirlo a que falte. ¿Cómo encontramos el mínimo? Exacto. Lo que hay que hacer es una condición que diga que si el vector en la posición que estoy analizando, o sea, en la posición I, es menor que el mínimo, quiere decir que el mínimo no era ese, ¿no? Porque si encontramos un número más chiquito que el mínimo, quiere decir que ese no era el mínimo. Entonces, si se cumple esta condición, lo que hacemos es decimos que el mínimo es igual a vector en la posición I. ¿Sí? Es el clásico, la clásica condición para máximos y mínimos. No a lo sumo cambia esto. ¿Ok? Otra cosa que se suele pedir o se suele utilizar es el tamaño, la posición donde está el mínimo. Las posiciones son enteras. Posición del mínimo. La posición del mínimo la inicializo con valor 0. En este caso no es tan importante la inicialización, pero no importa. De la duda uno inicializa. ¿Sí? Entonces, además de encontrar el mínimo, uno podría decir que, bueno, también nos interesa encontrar la posición del mínimo. La posición del mínimo es así, es posición del mínimo igual a la posición del iterador. Cuando se cumple esta condición, quiere decir que el mínimo pasa a valer otro valor, y la posición del mínimo además pasa a ser esta, la posición que cumplió esa condición. Esto también es importante, que en algún momento van a necesitar almacenar la posición donde estaba el mínimo. ¿Ok? Y bueno, y como todo suele ser bueno mostrarlo por pantalla para ver que está todo en orden. Printf. Bueno, está tapando eso, ¿no? Printf. El mínimo es, y acá muestro el mínimo, y su posición es, dos puntos, y muestro la posición, que es entera. Así que pongo porcentaje de. Entonces pongo mínimo, coma, posición de mínimo. Vamos a probar el algoritmo. ¿Qué pasó acá? Sí, más allá de que acá, mini, con la letra tan grande no veo otro punto de memoria. Muchas gracias. Vamos. De repente achico la letra un poquito. ¿Sí? Solo un poco. Ahí siguen viendo. Yo creo que sí. Bien. Bueno, vamos a probarlo una vez más. Vamos a ingresar un número. Dejo de ponerle comas y hago más rápido. Está el vector, el mínimo y su
su posición en esta posición 0. Vamos a chequear, el 1 es el mínimo efectivamente y está en la primera iteración, así que estaría todo bien. ¿Ok? ¿Van siguiendo esto o algún problema? Hacemos una mini pausa acá. Cosas que ya recontra vimos, pero bueno, es bueno sacarse las dudas ya. Todo en orden, perfecto. Bueno, otra cosa que podemos hacer es, me olvidé, le iba a decir acá y me olvidé, es mostrar el vector, pero invertido. ¿Qué quiere decir? En vez de mostrarlo en orden, mostrarlo al revés. O sea, en vez de mostrarlo de izquierda a derecha, de la posición 0 a la 5, mostrarlo de la 5 a la 0. ¿Cómo harían eso? El vector al revés quiero que muestre. ¿Cómo sería eso? Esto también es una fuente de error importante, esto de mostrar el vector al revés. Se suelen equivocar con esto. Ok, como esperaba que lo diga, casi todos lo dijeron mal. Miremos esto. Permítanme acá, voy a poner un ejemplo. Cuando mostramos este vector de izquierda a derecha, uno empieza en la posición 0 y termina en la posición 4. ¿Sí? Esta es la posición 4. O sea, la que te dice el tamaño, pero menos 1 termina. ¿Sí? Si yo quiero mostrarlo al revés, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser la posición 4, luego la 3, la 2, la 1 y la 0. Entonces empiezo de la posición 4, que es la del tamaño menos 1. Entonces la inicialización del vector, acá, la inicialización del índice, no es en 5 como pusieron ahí. O sea, no es en tamaño, es en tamaño menos 1. Porque la última posición está en el tamaño menos 1. Y llega hasta el 0, eso es cierto. Tiene que ser mayor que el 0. Pero no solamente mayor que 0, porque que sea mayor que 0 implica que va a terminar en el 1. Yo quiero que termine en el 0. Así que es mayor igual que 0, o en su defecto mayor que menos 1. ¿Ok? Y ahora te entiendo dónde me equivoqué. Qué bien. Qué bueno, Nico. ¿En dónde te habías equivocado? Si me lo querés comentar. Pero este es un error típico acá. Poner tamaño o poner 5 es siempre el tamaño menos 1. Y también acá el error, ¿no? No es mayor que 0. Es mayor igual que 0 o mayor que menos 1. ¿Sí? Nada, vamos a mostrarlo rápidamente. Creo que no me olvidé nada. No, por favor. Gracias a ustedes. No sé bien qué hice, pero de nada. Bueno, acá está el vector de izquierda a derecha y acá de derecha a izquierda. ¿Sí? Funcionó todo joya. Buenísimo. Bien, ya sabemos el mínimo. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Otra cosa importante que les solemos preguntar o suelen necesitar es el promedio. ¿Sí? Acá también el promedio, más que uno o cualquier cosa, que vamos a calcular el promedio. Vamos con promedio. ¿El promedio qué es? El promedio es sumar todos los elementos y dividirlos por la cantidad de elementos. En nuestro caso, en nuestro ejemplo que tengo acá tipeado, es hacer 1 más 3 más 3 más 5 más 7 y dividirlo por, hay 5 elementos, así que por 5. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo se hace el promedio? Rápidamente, sin pensar, uno lo que necesita es, era de nombres o de flotantes, es un vector de flotantes. Uno lo que necesita es una variable suma, que como toda variable acumuladora o contadora, hay que inicializarla en 0, y una variable promedio.
Una para sumar todas y esta que es para hacer la división. La realidad es que podrían hacerlo todo en una sola variable, pero bueno, no importa. A modo pedagógico, permítanme utilizar dos variables. Y hacemos, ¿qué cosa? Lo de siempre, sin mucha imaginación. Uno hace un for, que empieza en 0 desde ya, termina en el tamaño menos 1 de hecho, por eso pongo el menor, y vamos incrementando el. ¿Y qué hacemos dentro de ese for? Y hacemos lo de siempre, vamos sumando. ¿Cómo se suma? A la suma le sumamos lo que ya había guardado en suma más nuestro nuevo valor. Nuestro nuevo valor es el que está almacenado en la variable vector en la posición activa. Esto es súper repetitivo. Cuando empiecen a estar cancheros con vectores se van a dar cuenta que es siempre lo mismo y medio que aburre, y les pido disculpas a los que les esté aburriendo, pero es fundamental que se familiaricen con esto. Una vez que termina el for, ya tenemos la suma, ya sabemos cuánto da la suma de todos estos numeritos. Pero eso solo no nos alcanza. Además, lo que queremos es el promedio. Entonces, el promedio es igual a lo que me dio la suma dividido el tamaño. ¿Sí? Dividido tamaño. Ahí tenemos el promedio. De esta forma podemos mostrar el promedio. Printf promedio, el promedio flotante, si ponemos una f, coma, promedio. Acá también alguien se había equivocado en lo que mostró por WhatsApp, que es que no hace falta contar la cantidad de elementos que hay. La cantidad de elementos ya lo sabemos, es tamaño. ¿Sí? Me olvidé otra cosa que iba a decir, pero no importa, yo lo voy a poner. Listo. De esta forma ya conocemos el promedio. Permítanme que lo muestro. De hecho, antes de mostrarlo, vamos a recordar otra cosa. Carga del vector. Bueno, la carga del vector ya la compilé varias veces y ya me creen que funciona, pero la usamos para recordar cómo era para darle valores iniciales aleatorios. ¿Se acuerdan cómo era eso? Lo vimos en la clase pasada, pero al vector ahora lo voy a cargar, no más por teclado porque ya me cansé de tipear. Así que lo vamos a inicializar con valores aleatorios. ¿Se acuerdan cómo era eso? Exacto. Para utilizar valores aleatorios, uno lo que necesita es incluir la librería time.h y además sembrar la semilla. La semilla es srun time y acá entre paréntesis pueden poner null o 0. Yo prefiero que pongan 0 porque todavía no sabemos lo que es null. De hecho, C no tiene definido eso. Sí, entonces, recordarse de poner la librería y sembrar la semilla. Una vez que uno plantó la semilla, uno puede usar la función run. Run nos devuelve un número aleatorio entre 0 y el máximo de los números enteros. Entonces, de esta forma vamos a almacenar números aleatorios en cada posición del vector. Antes de compilarlo, ¿quién me dice si esto va a funcionar o no va a funcionar y qué falta? ¿Qué falta? Puede ser que me comente algo. No importa entre qué números. Aleatorios. O sea, esta función devuelve números aleatorios entre 0 y el tope de los enteros, que no sé cuál es, 38.000. Entonces, les pregunto, ¿está bien, está mal, va a funcionar, no va a funcionar? ¿O no lo sé? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No lo sé, bueno, es una buena pregunta. Falta una buena respuesta. Falta dar una orden. ¿Qué orden?
el for que llena el vector ya está acá. Este es el for que llena el vector. La función run no necesita nada, no lleva ningún parámetro. La librería ya la puse y el srun time null ya lo puse. Todo eso ya está. O sea, no es un error de escritura. Les pregunto si hay algún error lógico acá en lo que estoy haciendo. Que la respuesta puede ser tranquilamente no. Y va a funcionar. No les estoy diciendo encuentren el error, les estoy preguntando, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Debería, exacto. Bueno, yo acá les digo que si apostamos si va a andar o no va a andar, la verdad que no sé quién va a ganar. Yo creo que no va a andar. ¿Por qué? Porque hay un error lógico importante, más que lógico, un error dimensional, por llamarlo de alguna forma, que es el siguiente. Yo estoy guardando números enteros en una variable que almacena números flotantes. Así que eso puede que le funcione como puede que no, va a depender de cómo está configurado su compilador. Por lo general C suele tener problemas con esas cosas. Guardar un número entero en un número flotante le va a decir que no son compatibles los datos. ¿Sí? Exacto, no sé si lo dijo después que lo dije yo o qué, pero no podemos guardar números enteros en números flotantes. Entonces, si quieren lo probamos a ver si me funciona, pero prefiero mostrarles cómo arreglar esto. La forma de arreglarlo sería definir, no sé, una variable auxiliar. En esa variable auxiliar, que es entera, podemos almacenar este número random. Esto sí va a funcionar. Pero ahora yo, la realidad es que lo que quiero es un número flotante. Entonces, ¿cómo hago para transformar este número entero a número flotante? No me acuerdo si se los mencioné, pero acá lo que hay que hacer es algo que se llama casteo, que es así, 1 a una variable, si no es taxi, 1 a una variable de un tipo, o sea, la variable auxiliar, la voy a forzar a que sea flotante. Eso se llama castear. ¿Sí? A una variable entera la estoy forzando a que sea flotante. ¿Para qué? Para poder guardarla en un flotante, justamente. Esto se llama casteo. No sé mucho que era un casteo, así que espero que esté bien la sintaxis. Vamos a probarlo. Yo creo que sí. Bien. Así que felicidades. Acá está nuestra... Bueno, esto desde ya que ahora no hace nada. Acá tenemos nuestro vector. Nuestro vector al revés. El mínimo. Si quieren chequeamos a ojo si está bien el mínimo. Parecería que sí. Este es de 4 cifras y todos son de 5. Está en la posición 2. Y el promedio. También parecería estar bien. ¿Sí? El promedio no lo vamos a calcular, pero sí. ¿Okay? Mira, yo guardo el número aleatorio, lo guardo en un número entero. Y a ese número entero lo casteo, lo transformo en flotante. Otra cosa que creo que hubiera funcionado, pero como nunca la hice, no me animé a probarla en el momento, es esto. Ejecuto la función, esto me devuelve un número entero, y ahora lo casteo como flotante. Yo creo que eso también funciona, vamos a probarlo, pero con la variable auxiliar creo que se entiende bastante más. Castear es cambiar el tipo de dato, es forzar a que se cambie el tipo de dato. Uno tiene que hacerlo con cuidado eso de cambiar el tipo de dato, porque si uno pone un flotante y lo castea como entero, ahí le va a tirar error el programa, porque es una bolsa más grande que no podemos convertirla en una más pequeña. O sea, si uno tiene enteros, los puede transformar en flotantes. Hablando de cuestiones de matemática, uno puede meter a un número natural dentro de la bolsa de los enteros. A los enteros lo podemos meter dentro de la bolsa de los racionales dentro de la bolsa de los reales. Eso sería castear en un sentido, pero uno puede castear en el otro sentido. O sea, a un número real no lo puedo meter en la bolsa de los naturales. Entonces uno tiene que tener ese tipo de cuidados cuando castea, de meter la bolsa más pequeña en la bolsa más grande.
Eso es castear. Y acá uno puede castear con lo que sea. Podemos poner doble. Pero bueno, si ponemos doble, sigo teniendo problemas. Uno castea en el tipo de datos que tiene. De hecho, si uno pone int y acá pone un char, ¿esto qué hace? Transforma la C, la transforma en entera. Eso devuelve el código ASCII, devuelve un número. Entonces, eso es castear, pero uno tiene que tener control de lo que está haciendo, si no se vuelve loco. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo que funcionaba. Permítanme dejarlo así que me parece más lindo. ¿Sí? Bien. Y supongamos ahora, alterando el ejercicio, supongamos ahora que lo que quiero es un número aleatorio, pero que tenga dos cifras decimales. ¿Cómo hacemos para que tenga dos cifras decimales? Porque si yo les muestro este con pila, ya se los mostré, pero para refrescarlo. Acá tenemos dos cifras decimales, pero siempre cero, porque justamente al transformar un entero a decimal, se le agrega coma cero desde ya. Pero ¿qué pasa si les digo que quiero que tenga dos cifras decimales? Ya tiene, o sea, ya puse el punto 2 a la hora de mostrarlo, está acá. Pero yo quiero que mi número aleatorio sea un número con coma y que detrás de la coma haya dos cifras decimales. ¿Cómo harían eso? Un if no me dice nada lo del if. Con punto 2 no se arregla con eso. Sí, la función rand devuelve siempre un entero. ¿Cómo haríamos para hacer esto? Quiero que tenga números con coma, o sea, números no nulos a la derecha de la coma. ¿Cómo harían eso? Sin ninguna librería, sin ninguna función nueva, o sea, nada que no hayamos visto, simplemente pensando en un poco, en lo poquito que podemos saber de matemática. ¿Cómo harían eso? Sumarle 0, xx. Sí, lo que me está diciendo alguien ahí, Eliazar, que no sé cómo se llama, o si es el apellido, podemos hacer eso, no sé, otra variable auxiliar, auxiliar 2, donde en auxiliar 2 guardo este número, ¿no? El número que antes usaba lo estoy guardando en otra variable auxiliar. Eso me gusta. Lo que pasa es que quede prolijito el código. ¿Y ahora qué hago con esto? En la variable auxiliar 2 tengo mi número aleatorio transformado a flotante, pero con dos ceros detrás de la coma. Ahora, ¿qué haríamos? ¿Qué número podríamos guardar acá? Vamos a hacer así, para que comprendan porque se me van a marear. En este renglón, en el renglón 28, lo que tenemos es, en la variable auxiliar, que es entera, yo estoy guardando un número aleatorio. Por ejemplo, el número aleatorio podría ser este. ¿Sí? Estoy haciendo eso. Ahora, en este renglón, ¿qué estoy haciendo? Mi variable auxiliar 2, ¿cuánto vale? Vale lo mismo que vale auxiliar, vale exactamente lo mismo, pero ahora es flotante. ¿Qué quiere decir que es flotante? Quiere decir que tiene ceros. ¿Sí? Esto es lo que hacen los dos pasos. Ahora, ¿cómo hago yo para que este número sea aleatorio y tenga dos números no nulos acá? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué podríamos hacer? Sí, sumarle 0.13 funciona. El problema es que no quiero que sumarle siempre lo mismo, quiero que sea aleatorio.
Otro aleatorio, bueno, sí, ponerle otro aleatorio. ¿Para qué sería otro aleatorio? ¿Para qué sería? No, es que no sabes hacer eso. Si supieras hacer eso, ya lo hubiéramos hecho desde el principio. ¿Cómo haríamos? Haríamos tan simple como al número aleatorio dividirlo por 100. Si yo lo divido por 100, ¿qué pasa? Corro la coma dos posiciones. Entonces tengo un número aleatorio con coma, y ahora tengo otro número aleatorio, pero con la coma corrida dos posiciones. Tiene que seguir siendo un número aleatorio. Vamos a ver si estoy todo bien la sintaxis. Bien, acá está. Ya tenemos. Tenemos números aleatorios con coma. Impresionante. O sea, el entero inicial aleatorio hubiera sido el 1151. Yo, al transformarlo a flotante, pasó a ser el 1151,00. Al dividirlo por 10, corrí la coma dos posiciones. Claro, estos números siguen siendo totalmente aleatorios. Yo no sé cuáles son, pero ahora tienen coma y son flotantes. ¿Okay? Bueno, de esa forma es que uno puede juguetear acá con la función run. ¿Se entendió eso? Bueno. Perfecto. Bueno, todo esto era para no cargar el vector con mini scan. Al final perdimos tiempo con eso que con otra cosa, pero bueno, no importa. Ya tenemos nuestro vector que se genera aleatoriamente siempre con números flotantes. Ya habíamos visto el mínimo y el promedio. Y en la clase pasada habíamos visto lo que es la frecuencia y la moda de vectores también. ¿Alguna cuestión con esto? ¿Alguna duda? Sí, que sí a la duda o sí a lo de que se entendió. Bueno, de esta forma tienen un ultra repaso de todo lo que vimos la clase pasada. ¿Algo que comentar? ¿Algo que necesitan saber? No hace falta que lo copie, yo después subo todo esto. Pero sí, lo vuelvo a poner, no hay problema. ¿En qué sentido no lo haces como lo hago yo? O sea, ¿qué es lo que haces? Sí, no hace falta generar una variable auxiliar, yo la estoy generando para que entiendan el procedimiento. Pero lo podrían haber hecho en un único renglón de la siguiente forma. Nosotros queremos un número random, así que ponemos random. No queremos que ese número sea entero, así que lo tenemos que castigar como flotante. Y además tampoco queremos que tenga ceros detrás de la coma, solamente queremos que tenga dos desarrollos decimales. Entonces de esta forma es un número entero, lo casteo como flotante, y una vez que es flotante lo divido por 100. Eso también funcionaría. Que de hecho es lo mismo que hicimos, solo que sin variables. Bien, sigue funcionando exactamente igual. Estoy haciendo lo mismo, solo que en un único renglón. El problema es que hay que explicarlo esto así por ahí. Entra en shock. Primera vez que lo hacemos, lo hice con variables auxiliares. Sí, mostrar los números al revés básicamente es, en vez de mostrar 1, 3, 3, 5, 7, mostrar 7, 5, 3, 3, 1. ¿Cómo es eso?
Cuando yo los muestro izquierda a derecha, empiezo en la posición 0 y termino en la posición 4. 4, si prestas atención, es el tamaño menos 1. Entonces, si yo quiero de derecha a izquierda, quiero empezar desde el 4 y terminar en el 0. Para hacer eso, ¿dónde estaba? Medio acá. Cuando inicio el índice tiene que empezar en 4, no en 5. Por eso es que no se pone tamaño, sino que se pone tamaño menos 1. Es un error clásico. Y tiene que terminar en 0. Por ende, hay que poner que el índice sea mayor que menos 1, o en su defecto, si prefieren, mayor o igual que 0, para que termine en 0. No sé por qué siento que iba a decir otra cosa, pero me olvidé. Creo que con eso alcanza mínimo, máximo, promedio, etc. Vamos a buscar hacer los ejercicios de la última vez. Bueno, máximo y mínimo ya saben hacerlo, ya les mostré cómo. Mostrar las posiciones pares, eso no es fácil. Mostrar cuando la i vale 0, cuando la i vale 2, vale 4. Máximo y mínimo promedio ya está. El usuario elige cuántas posiciones tiene, ya se los mencioné también cómo se hace. Sí, todo esto ya estaría. Bueno, generar un número de 30 números aleatorios, ya trabajamos con eso, hicimos hoy números aleatorios. Todo esto fue lo que tuvieron que hacer. Y en la clase pasada trabajamos con la frecuencia y con la moda. Así que esto ya estaría. Y pasamos a el ejercicio, bueno, esto es lo mismo de antes. El ejercicio 6. El ejercicio 6 es básicamente definir dos vectores, B1 y B2, donde el usuario elige el tamaño, no sé dónde lo dice, acá. Los números son ingresados por el usuario y todos tienen tamaño 3. Así que vamos a ver esto. Acá define que si yo tengo dos vectores B1 y B2, hay que sumarlos. Si tengo un B1 y B2, hay que restarlos. B1 por B2 y 3 por B1. Como podrían no saber vectores, estos son vectores físicos más que vectores de programación. Entonces acá les explico cómo es la suma de vectores. La suma de vectores es coordenada con coordenada, el 1 con el 2 con el 2, el 6 con el 0, y esto me devuelve otro vector. La resta es lo mismo, restar primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero. Esto me devuelve otro vector. Y la multiplicación, este es lo que se llama producto escalar. Uno multiplica el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, y se suman. Esto ya no es más un vector. Esto pasa a ser un número escalar. Por eso se llama producto escalar. Y por último es el producto por escalar, donde uno a un vector lo multiplica por un coeficiente. Por ejemplo, acá si uno tiene 5 por este vector, es hacer 5 por 1, 5 por 2, 5 por 6. Y nuevamente devuelve un vector. Así que este ejercicio me gustaría que lo hagan ustedes solos, tranquilos. Lo dejo acá en pantalla un instante para que vean si entienden lo que tienen que hacer. Véanlo con calma y fíjense si entienden las operaciones que hay que realizar. No. Simplemente quiero que lo hagan. No les dije que hay que entregarlo ni hacerlo ahora. Quiero que lo lean y que lo entiendan, así me quedo tranquilo. A ver, un solo. Porque el último dice 5. Esto es 5. Porque son ejemplos. Acá tienes un ejemplo de suma, ejemplo de resta, ejemplo de producto escalar y ejemplo de producto por escalar. Solo eso es un ejemplo que multiplica por 5. Vos acá tenés que multiplicar por 3. Pero bueno, nada. Son ejemplos. Díganme
se entienden las operaciones. Bueno, nadie me dice si las entienden o no, así que pasamos a lo que sigue. Antes de pasar a lo que sigue, muestro la diapositiva siguiente, que acá lo que tienen es un video de años pasados, pero bueno, que explicamos lo mismo, que explicó todo lo mismo de array unidimensional. Pasamos a lo que tiene que ver ya con el tema nuevo de hoy. Una vez que ya repasamos arreglos unidimensionales, voy a borrar todo esto y voy a declarar un nuevo vector, no más fácil y entero, así nos familiarizamos más. Vamos con el siguiente concepto. Bien, acá tengo mi vector de 5 posiciones, ¿no? Vector con 5 números enteros. Supongamos que yo por algún otro motivo necesito también almacenar otro vector y otro vector, ¿no? Entonces, si se fijan, acá tenemos otro vector, que vamos a llamarlo vector 1, de 5 posiciones, vector 2 de 5 posiciones y otro vector 3 de 5 posiciones, ¿sí? ¿Se entiende? Tenemos 3 vectores, los 3 vectores son del mismo tamaño y del mismo tipo. ¿Se entiende esto? Lo que es el problema inicial, tengo 3 vectores del mismo tipo y del mismo tamaño. Si uno recuerda por qué surgía el concepto de array, ¿qué era un array? Yo me lo dijeron al principio de la clase, pero les pregunto, ¿qué es un array? ¿Qué es un array y qué problema nos solucionaba cuando les presenté la clase de array? ¿Para qué es? ¿Qué problema soluciona el array? El array surgía cuando uno tenía lo siguiente. Cuando uno tenía muchas variables de un mismo tipo que representaban a lo mismo, uno decía, che, ¿para qué voy a declarar tantas variables si las puedo declarar en una única variable? ¿Sí? Ese era el concepto de array, es meter en una bolsa muchas variables del mismo tipo. Entonces, acá si uno se fija y presta atención, ¿de qué tipo son estas variables? Acá tenemos tres variables. Tenemos muchas variables. Y estas variables son del mismo tipo, son del tipo entero y son 5 enteros. O sea, seguimos estando bajo el mismo problema, que es muchas variables de un mismo tipo. En este caso el tipo es entero y 5 enteros. O sea, acá es como que el tipo es entero, pero con 5 enteros. ¿Sí? Entonces, este problema sigue siendo un problema de array, solo que el array va a dejar de tener una única dimensión. ¿A qué me refiero con eso? Nuestro array, si uno lo mira acá ahora con cariño, nuestro array va a seguir siendo del tipo entero. Acá voy a ponerle el nombre al array, pero mi array ahora va a tener 2 dimensiones. ¿Sí? Va a dejar de tener un solo corchete, va a tener 2 corchetes. ¿Por qué? Un corchete me va a decir cuántos números estoy almacenando
en cada vector. Sigo almacenando 5, que era lo que tenía, pero ahora tengo 3 vectores de 5 elementos. Entonces, esto es lo que se llama un array bidimensional. Tiene 2 dimensiones. Una dimensión que me dice cuántos numeritos guardo y otra dimensión que me dice cuántas veces hago eso. ¿Se entiende? Esto es un array de array. Es un vector de vectores. Es un vector, o sea, es un vector de 3 elementos, donde cada elemento del vector es otro vector. ¿Se entiende el concepto? Tenemos vectores de 5 elementos y encima tenemos 3 vectores de 5 elementos. Me vuelvo loco, exacto. Como diría ahí un profe querido que tenemos ahí con Marianela. No van a poder dormir de la emoción con esto. Vas a tener 2 dimensiones. Es un concepto importante. Bueno, esto se sigue llamando array, solo que ahora es un array bidimensional. Y cuando el array bidimensional es de números, suele tener un nombre ligado a la matemática, que es matriz. Entonces, ahora en vez de llamarlo vector, lo podemos llamar matriz. Las matrices es eso, es colección de números en 2 dimensiones en el plano. ¿Sí? Así que bienvenidos al concepto de array bidimensional. Mírenlo con calma y me dicen si entendieron el concepto. Entonces, lo que habíamos visto antes, voy a escribirlo acá, no me cuesta nada. Vector, que es un array de una dimensión. Matriz es un array de 2 dimensiones. Pero el concepto es el mismo, seguimos trabajando con array. O sea, el título sigue siendo array. Solo que ahora pasa a tener 2 dimensiones. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces puede surgir acá los mismos problemas de antes, ¿no? Bueno, acá la matriz está vacía, como siempre, tiene basura, tiene 15 basuras. Voy a dejar el numerito, no me cuesta nada. Y ahora otra cosa importante, si se acuerdan, hoy cuando definimos a los vectores les dije que es una práctica sana al tamaño ponerle una variable, tam. ¿Se acuerdan? Tamaño igual a 5. Bueno, acá pasa lo mismo. Es bueno que estos numeritos estén almacenados en una variable. Y vamos a ver cómo hacemos con el nombre de las variables. Si se fijan, esto vendría a ser el renglón 1, este vendría a ser el renglón 2 y este vendría a ser el renglón 3. ¿Sí? Tenemos 3 renglones. Miento. Renglón 0, renglón 1, renglón 2. ¿Sí? Renglón 0, renglón 1, renglón 2. Y lo mismo podríamos hacer con esto de acá. Esta es la columna 1, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. ¿Sí? Así como habíamos hecho con los ejercicios de graficar figuritas, que tanto les gusta a ustedes. Acá vemos que hay una relación clara entre renglón y columna. ¿Sí? Entonces, si uno tuviera que definir el tamaño de nuestra matriz, ¿cómo sería? Vamos a poner el col. ¿Cuál es la dimensión de columna? O sea, ¿cuál es justamente la dimensión de columna? ¿Cuántas columnas hay? Efectivamente hay 5 columnas.
esta y esta. Más allá que empiece en 0 o en 1, son 5 columnas. Entonces, la cantidad de columnas son 5. Buenísimo. ¿Cuántos renglones hay? 3, ¿no? Acá lo que hay 3. Entonces, a nuestra matriz la voy a definir de tantas columnas y tantos renglones. Bien. Otra cosa importante antes de seguir adelante es lo siguiente. Si yo les pregunto, ¿dónde está el 3? Este 3, ¿dónde está? Ustedes me lo tienen que ubicar. Este 3 está en la columna 2, renglón 1. ¿Sí? Entonces, ese 3, ¿cómo se lo obtiene ese 3? Ese 3 uno lo obtiene así, matriz, y dice, bueno, ese 3 está almacenado en la columna 2, así que acá vamos a poner un 2, renglón 1. ¿Sí? Siempre respetando el orden que pusimos acá. En la primera dimensión es de columna, la segunda es de renglón, por lo cual este 3 está columna 2, renglón 1. Siempre empiezan con 0. ¿Sí? De esta forma uno obtiene cada uno de los elementos de la matriz. Si les pregunto rápidamente, este 8, ¿dónde está? ¿Dónde está ese 8? Está en la columna 4, renglón 2. O sea, sería 4, 2. Bien. Bueno, creo que ya entendieron ese concepto, así que vamos a pasar a la carga. Cargar matriz. ¿Cómo hacemos para cargar una matriz? Exacto, una matriz es un vector de otro vector. Entonces, yo para cargar un vector necesito un for. Y para hacer varios vectores voy a necesitar otro for. Es así, no queda otra. Va a ser un for anidado con otro for. Justamente un for para un vector y otro for para hacer más vectores dentro de ese vector. Listo, ahí tenemos los dos for. ¿Y cómo sería? Sería un for que vaya escribiendo las columnas y otro que vaya recorriendo los renglones, por lo cual int. Vamos a definir un índice C que va a ser para las columnas. Las columnas van a ir desde 0 hasta ¿dónde? Desde 0 hasta 4. Es decir, desde 0 hasta col, menor a columna. C matriz. ¿Sí? Este es el primer for, el que va escribiendo de 0 hasta 4 para las columnas. Y necesitamos otro for que haga ese recorrido, pero lo haga 3 veces. Por lo cual necesitamos un for que vaya desde int r, los renglones también empiezan en 0, pero los renglones terminan en 2, por lo cual terminan en el renglón menos 1, o sea, pongo menor a renglón. Pongo r más 2. Listo. De esta forma tenemos los dos for. Entonces, ¿cómo hacemos para pedirle al usuario? Printf, lo que sea, para que el usuario tipee, scanf, ¿qué cosa? Yo lo que guardo son enteros, así que pongo porcentaje de, coma, el ampersand, el nombre de la matriz que se llama matriz, y acá les digo en qué posición quiero escribir. ¿En qué posición quiero escribir? Ustedes dirán, ¿qué tengo que poner ahí? Acá adentro, ¿qué tengo que poner? Exacto. Las posiciones que me dicen los índices. Acá hay que tener cuidado con qué índice pongo en cada lado, ¿no? Si pongo C y R o si pongo R y C. Acá es donde es importante que los índices tengan alguna relación con el ejercicio. En nuestro ejercicio primero ponemos la columna y después ponemos los renglones. Así que acá tengo que poner el índice de columna y acá el índice de renglones. De esa forma uno hace el print y el scan de todos los elementos. Permítanme que no lo voy a hacer con print y scan porque son 15 números. Ya estamos súper cancheros con lo que es números aleatorios. Así que los voy a almacenar aleatoriamente. Y voy a almacenar números chiquititos.
números chiquititos quiere decir que voy a dividir por 10. ¿Sí? Para que no quede todo feo. Esto lo había borrado. Le pongo el número para funcionar. Ahí está. Y la semilla también borré todo. Listo. Números aleatorios. ¿Sí? En vez de hacer el clean scan para no estar tipeando 15 números aleatorios. ¿Sí? Nada, lo compilaría, pero no lo voy a compilar porque primero deberíamos mostrar por pantalla a ver si todo esto funciona. Así que, ¿cómo sería el mostrar por pantalla? Así como con los vectores, es muy parecido el mostrar. El mostrar es básicamente lo mismo, doble for, pero con un adorable printf como siempre. Printf, lo que mostramos son enteros, así que pongo porcentaje de, coma, y acá digo que estos enteros los voy a conseguir desde la matriz en determinadas posiciones. ¿Sí? ¿Qué pasa? Así como pasaba en el ejercicio del rectángulo, si se fijan, este es un rectángulo de números, está bueno que cuando termine un for, dejar el espacio, ¿sí? Falta el salto de línea, exactamente. Ahora no sé si compilarlo o preguntarles. Les voy a preguntar, les voy a poner el salto de línea, porque efectivamente hace falta el salto de línea. Pero más allá de eso les pregunto, ¿esto va a funcionar bien? ¿Va a funcionar mal? ¿Nos va a mostrar bien o mal? ¿Qué opinan de esto? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? ¿Y estoy haciendo lo correcto o no? Decime por qué va a mostrar basura. Sí, claro que tiene valores. Los valores los tiene acá. Yo acá estoy haciendo la carga del vector. ¿Sí? Acá le estoy cargando números al vector. Muy bien, eso que dijo Nahuel justamente. O sea, la carga está perfecta. Estoy cargando números en todas las columnas y en todos los renglones. Y yo acá estoy mostrando los elementos, los estoy mostrando bien, no hay problema, columna, renglón. El problema es que los estoy mostrando al revés. Vamos a mostrarlo, compilarlo. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Me mareo con estos colores. Parece todo lo mismo. Vamos a ver cómo la matriz la está mostrando al revés. La matriz está joya. Tiene 5 columnas y tiene 3 renglones. El problema es que uno está mostrando invertido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno siempre quiere mostrar algo en pantalla y hacerlo con for. Tiene que recordar que el for exterior tiene que ser el de los renglones. Yo no puedo volver para arriba con C. ¿Sí? O sea, primero tengo que recorrer los renglones y después tengo que recorrer las columnas. ¿Sí? Es un error ínfimo. ¿Por qué? Porque los números están bien almacenados, están en la posición correcta, solo que la representación estética no estaba bien. ¿Bien? Pero no es un error lógico. ¿Ok? Entonces ahora sí, si no cometí ningún error con los índices, va a mostrarlo bien. Ahora sí, ¿ven? Ahora se parece estéticamente a lo que yo les dibujé en la pantalla. Otra vez, no es un error numérico, ni de almacenamiento en la memoria, simplemente era cómo mostrábamos los datos. ¿Okay? O sea, uno la carga del vector y las operaciones del vector las hace en el orden que quiere. Pero cuando uno tiene que mostrar el vector en la matriz, ahí sí es importante el orden. ¿Okay? ¿Quedó claro eso?
Y bueno, esto es la presentación de arreglos bidimensionales, con lo que vamos a trabajar toda la clase que viene. Yo no les quiero meter más de esto, porque esto está bueno que lo trabajen solos y tranquilos. Yo lo que les propongo ahora es que en toda la semana que tienen por delante, terminen lo que falta de array, o sea, el ejercicio 6 básicamente, el de sumar, restar, multiplicar y multiplicar por escalar vectores, y después trabajar con matrices. ¿Cómo? Háganse varias matrices, como esto, por ejemplo, aleatorias, y les pido que hagan el máximo, el mínimo y lo de siempre, ¿no? El promedio de la matriz, etcétera, etcétera. Máximo, mínimo y promedio, mínimamente, de una matriz cualquiera que definen, podría ser de esta matriz que yo les hice, ¿sí? Y con eso estamos. En la clase que viene vamos a seguir solamente con matrices, ¿ok? Y lo otro importante que tengo que decirles es que la clase que viene de 7:30 a 9:30 les voy a dejar otro parcialito como el de la clase pasada. Así tienen su segunda nota. Sí, me aventura a decir que vamos a usar más vector que matrices. La clase que viene, así es. La clase que viene, primero la clase cortita, hasta 7 y pico, donde terminamos matrices, y después el examen, de 7:30 a 9. Va a ser cortito como el anterior. Y va a ser solamente de array. O sea, de todo lo que vimos con array. Y lo poquito que vimos de matrices. O sea, va a entrar hasta acá de matrices. Cargar una matriz y encontrar el máximo o el mínimo, algo así. ¿Sí? Pero nada complicado de matrices. Lo más rebuscado de matrices lo vamos a trabajar la clase que viene y eso no entraría en el examencito. ¿Sí? Así que recuerden, primero la clase de 6 a 7 y piquito y de 7:30 a 9 el segundo parcial. Y les repito otra vez, los parcialitos son más que nada para tener algunas notas, tener su actividad y que si en algún momento vuelve la actividad presencial no les tenga que tomar 3 parciales como hacemos siempre, sino que uno solo y listo. ¿Bien? Y en caso de que nunca vuelva la presencialidad, bueno, vamos a tener como 10 parcialitos y con eso vamos a cerrar la nota. ¿Sí? Así que es importante que tengan la mayor cantidad posible. Por ahora no se sabe nada de los finales están suspendidos hasta julio. Los finales van a ser presenciales, de eso no hay discusión. O sea, en la facultad ya se sabe que los finales son presenciales, no va a haber finales virtuales. Sí, no hay finales virtuales. Las materias promocionables no van a ser promocionables tampoco. Final virtual no va a existir. Tendremos que esperar el tiempo que sea necesario para los finales presenciales. Ya se está trabajando en el guaraní para correr la fecha de vencimiento de las materias, por si alguno tiene alguna materia que se le está por vencer, no se preocupe que ya se está trabajando en eso. Parcial pendiente, no entiendo lo que preguntas acá, vos, Nico. Cada materia va a tener sus parciales, virtuales o presenciales, pero van a tener sus parciales. Y los vencimientos de la materia, lo que estoy diciendo es que pregunta Coleman, se están trabajando los vencimientos para que a nadie se le venza una materia por no haber podido dar el final en esta fecha. Sí, máximo, mínimo, todo se saca igual que con vectores.
Bien, no hay nada más que decir. Damos por cerrada la clase, practiquen para el parcialito que viene. Va a ser algo simple de vectores o de matrices. Algo simple y corto. A los que no están en línea, por favor, díganles. Yo igual después se los aviso y ya los subo al campus. Pero avísenles. Bien, genial. Si no hay nada más que decir, nos vamos despidiendo. Los saludo, que tengan buena semana. Gracias por estar acá presentes. Gracias, Marianela. Hasta el lunes, nos vemos.